Hola gente, espero estén muy bien. Bueno, para el día de hoy tenemos el segundo tutorial sobre Lightroom y vamos a hablar un poco sobre las herramientas que nos permite crear, modificar y también digamos que manipular los vectores con los que vamos a trabajar en este software que se llama Lightroom. Vamos a ver las herramientas una a una y vamos a ir dando ejemplos de cómo se utilizan y de cómo se realizan, digamos, las diversas manipulaciones con esas herramientas. La idea es ir poco a poco, digamos, haciendo videos por grupos de herramientas o grupos de utilizaciones de herramientas, dado que no todas las herramientas son iguales. Unas me van a servir para una cosa, por ejemplo, esta me va a servir para manipular los vectores, otras herramientas me van a servir para lo que sea el acomodo, lo que es la alineación y demás. Bueno, hoy vamos a ver el primer grupo de herramientas que nos va a servir básicamente para la manipulación de los vectores. Y sin más, comencemos. Ahora bien, para hablar un poco sobre las herramientas podemos acceder a las mismas de dos formas. La primera va a ser en la pestaña que está arriba. Cuando le damos un clic se nos despliegan todas estas herramientas que son exactamente las mismas herramientas que están de forma vertical al lado izquierdo. Ok, abajo hay otras herramientas como esta que dice cortar formas, ajustar imagen, trazar imagen y demás. Esas herramientas las podemos ir viendo, algunas de ellas en otros videos dados que son un poco complejas, entonces cabe analizarlas o realizar trabajos específicos utilizándolas. Entonces vamos a ver lo que serían las herramientas estas que están acá arriba. Lo primero que vamos a ver ahí va a ser la flecha, ¿verdad? El clic del mouse, que básicamente nos va a servir para seleccionar, si tenemos alguna imagen por ahí, nos va a servir para seleccionar la misma. Nada fuera de lo común. Ok, la siguiente herramienta va a ser el trazador de líneas, o lo que nosotros le diríamos lapicito, que sería esta que está por acá, y básicamente nos va a servir para lo siguiente. Es decir, nos va a servir para crear como trazos libres. Si le damos un clic izquierdo, comienza o abre un trazo o hace la apertura de un trazo. Le podemos dar otro clic a la distancia o al ángulo que nosotros necesitemos. Le damos otro clic y así vamos formando el trazo que necesitemos formar. Esta herramienta no solo genera trazos de forma recta, también genera trazos curvos, y esto lo hacemos utilizando el siguiente método. Primero le damos un clic inicial. Una vez le damos el clic inicial, sostenemos el mismo clic izquierdo. Al sostenerlo podemos desplegar el trazo que queremos. Como podemos ver, se hace como una especie de sombra o una lineecita azul. Vamos a acercarnos, una especie de lineecita azul que está por ahí. Esa lineecita azul lo que nos indica es que el trazo que nosotros estamos haciendo lo vamos a poder curvar. Entonces supongamos que yo ocupo un trazo de ese tamaño, lo suelto el mouse, suelto el clic y ya nos permite hacer la curva al trazo que hemos realizado. Entonces esto lo podemos unir los trazos para hacer una sola línea. Le damos la tecla escape o escape y ya el trazo digamos que se suelta o deja de realizarse. Entonces así realizamos trazos a la libre, no necesariamente rectos o no necesariamente también con curvas, y más adelante vamos a ver una herramienta que nos va a servir para ayudarnos un poco más con esto. La siguiente herramienta es el generador de rectángulos, que básicamente, como su mismo nombre lo dice, nos sirve para generar rectángulos y a su vez cuadrados, que es básicamente un ejemplo específico de un rectángulo. Como podemos ver, podemos generarlos de esta forma. Podemos, digamos que modificar su altura, podemos modificar el ancho del rectángulo que necesitemos y a su vez podemos agrandarlo o hacerlo más pequeño proporcionalmente. Ahora bien, si nosotros queremos un rectángulo o un cuadrado de una medida específica, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a ir a la parte de arriba, aquí donde están estos sistemas de medidas, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el ancho y el alto de ese rectángulo o ese cuadrado. Yo me lo invento, voy a poner un rectángulo de ancho de 40 milímetros, que son 4 centímetros, por, qué sé yo, 50 milímetros de alto, que son 5 centímetros. Entonces yo ahí tengo ya ubicado de forma precisa un rectángulo con el tamaño idóneo que le estoy indicando. Ahora bien, aquí en las flechitas de todas las figuras nos va a aparecer primero la del centro, que va a ser para mover la figura. Nos va a aparecer la de los lados, que va a ser para hacerla más ancha o más alta. Y nos va a aparecer estas líneas o estas flechas curvas, que básicamente es para rotar la imagen o el vector según nosotros lo necesitemos. Para volver al estado normal, como siempre, control Z y volvemos a su estado actual. La siguiente herramienta es el generador de elipses o generador de circunferencias. Y esto funciona básicamente igual o de la misma forma que funciona el generador de rectángulos. Elegimos la herramienta, nos vamos al área de trabajo y sosteniendo el clic izquierdo podemos darle la dimensión que nosotros queramos. Si tal vez no tenemos una medida, digamos, exacta, o no podemos conseguir una medida exacta con el elipse que nosotros estemos haciendo, vamos a
simplemente haré las medidas, qué sé yo, por ejemplo voy a suponer que yo ocupo una elipse de 170 milímetros de ancho por, digamos, 125 milímetros de alto, y voy a obtener la elipse correcta con la medida correcta que yo necesito según sea el proyecto. Entonces esto básicamente arrastra todo lo mismo del generador de rectángulos, que va a hacer darle vuelta, girarlo, hacerlo más alto, hacerlo más ancho. Algo que cabe recalcar es que no es lo mismo, por ejemplo, modificar el ancho de una imagen cuando está de forma, digamos, inicial, o lo que sería lo mismo de forma paralela al eje X, que lo podemos ver aquí. Hacemos el ancho o cambiamos el ancho de forma proporcional a que si por ejemplo la elipse está un poco volteada, aquí no se va a cambiar el ancho de la elipse en sí, sino que se va a cambiar el ancho de cómo la figura esté puesta en el área de trabajo. Como pueden ver, aquí se nos deforma un poco y no necesariamente el ancho va a ser el mismo que queremos. Recordemos siempre que para determinar lo que es el ancho y el alto, la elipse tiene que estar de forma perpendicular o paralela, mejor dicho, con lo que sería el eje X y perpendicular al eje Y. Así podemos determinar el alto y el ancho idóneo. Ahora, la siguiente herramienta que vamos a utilizar básicamente va a ser el generador de polígonos, que es este que está acá. En un inicio nos sale, o digamos la forma predeterminada de este generador de polígonos es un hexágono. Para poder modificar esto, bueno, cabe recalcar que esto arrastra todo lo demás, ¿verdad? Alto, ancho, lo que sería la parte de girarlo y demás, todo es lo mismo. Para cambiar los lados del polígono, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a dar clic derecho, le vamos a dar donde dice mostrar propiedades, y en mostrar propiedades nos va a aparecer aquí, se nos despliega una ventanita a la derecha donde dice propiedades de la forma y nos dice lados. Ahora ahí nosotros vamos a elegir los lados que va a tener nuestro polígono. Por ejemplo, si elegimos 3, evidentemente se nos forma un triángulo. Si elegimos 4, un cuadrado. Si elegimos 5, un pentágono. Si elegimos, qué sé yo, 8, un octágono. Y así sucesivamente con lo que nosotros necesitemos. Entonces esta herramienta es muy versátil y muy interesante porque nos ayuda básicamente a generar polígonos regulares de forma muy sencilla. Ya saben que para formar polígonos irregulares ya utilizaríamos la herramienta del trazador de líneas. La siguiente herramienta que vamos a utilizar, que está abajo de polígonos regulares, es esta que dice editor de nodos. Recordemos que los nodos son los puntos donde termina e inicia un tramo, un trayecto o un vector. Como podemos observar, si marcamos esta línea, o al menos lo que son imágenes o vectores predeterminados, no nos aparece ningún nodo, puesto que esto está en términos de líneas. Para convertirlo en nodo o a trayecto tenemos que darle clic derecho, vamos a seleccionamos la imagen, le damos clic derecho y vamos donde dice convertir a trayecto, o lo que nos hace es que nos convierte las líneas a un vector. Una vez convertida a trayectos, como pueden ver, ya aquí nos aparecen los nodos. Una vez que nos aparecen los nodos, tenemos dos utilizaciones. La primera es si agarramos los nodos desde el puro centro o desde la esquinita donde está, podemos darle las diferentes dimensiones o podemos modificarlo, podemos correrlo según sea lo que nosotros estemos haciendo, según sea o las especificaciones de nuestro trabajo, así lo podemos modificar. ¿Qué otra cosa se puede hacer con este editor de nodos? No solo los nodos, ahora viene la otra parte. Si nos posicionamos directamente sobre la línea, o lo que sería el vector, el trazo del vector, vemos que se nos hace una especie de curva. Bueno, básicamente es porque si nos posicionamos aquí y sostenemos el clic izquierdo, ahora lo que podemos hacer es modificar la línea y haciéndola de forma curva. Igual, ¿esto para qué nos sirve? Por ejemplo, si queremos hacer el trazo de algún logo o alguna imagen que está muy pixeleada y que no podemos arreglarla, entonces con esto básicamente podemos trazar y realizar cualquier imagen que sea o que tenga mucha dificultad de hacerse. Entonces podemos, si los ponemos al centro, curviamos, y los ponemos en el puro nodo, movemos el nodo, ¿verdad? Y así sucesivamente para cada parte o cada figura que nosotros necesitemos. La siguiente herramienta que vamos a utilizar, cabe recalcar que la vamos a utilizar en un ejemplo específico porque así lo amerita, y es la herramienta que dice generador o creador de pestañas. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Bueno, ustedes sabrán, normalmente cuando nosotros compramos un rompecabezas, por lo general este rompecabezas viene adherido al material de referencia o al material, digamos, que lo trae por unas pequeñas pestañitas. Es más o menos para esto que nos sirve este generador de pestañas. Entonces elegimos la imagen o elegimos el vector que queremos generar en las pestañas y vamos poniéndole uno a uno. Como podemos ver, esos puntitos lo que significa es que el láser no va a cortar ahí en ese punto. Al láser no cortar en ese punto y quedar esa pequeña adherencia
Entonces, por una pequeñísima pieza del rompecabezas va a quedar adherida al material. Si le damos o elegimos la imagen y le damos en vista previa y nos acercamos, vamos a poder ver que, por ejemplo, donde pusimos las pestañitas, vean que no hay línea. Donde no hay línea, lo que nos quiere decir es que ahí el láser no va a cortar. Como el láser ahí no va a cortar, entonces va a quedar adherido de todas esas pestañitas al material. Ahora bien, ¿qué pasa si queremos añadirle pestañas a todo? Evidentemente es muy difícil hacerlo paso a paso, por lo que vamos a seleccionar todas las piezas del rompecabezas en este caso, y ahora vamos a ir donde está el color de nuestras piezas. En mi caso es este color, el color negro que dice Line. Vamos a darle doble clic encima y acá abajo donde dice pestañas puentes, si no está habilitado tenemos que habilitarlo. Como pueden ver está en manual. Manual es para uno hacerlo pieza al rompecabezas en este caso. Si lo queremos hacer automático, entonces le damos en automático y aquí le ponemos el tamaño de las pestañas. Yo quiero que cada pestaña, lo que es cada puentecito de donde se agarre, sea de 0,20 milímetros, es decir, chiquitito, solo para que se sostenga. Y le voy a dar en OK. Como pueden ver, de forma automática se generan las pestañas, y si yo ahora selecciono todo y le doy vista previa, voy a comenzar a ver los pequeños espacios donde el rompecabezas va a quedar adherido a la imagen. Entonces básicamente para esto nos sirve el generador de pestañas. La siguiente herramienta con la que vamos a trabajar básicamente es el generador de texto. Esta es muy sencilla, simplemente le damos clic aquí, elegimos la herramienta, luego posicionamos sobre el área de trabajo y escribimos lo que necesitemos. En este caso voy a escribir hola. Para efectos de dar tamaño, aquí aplica lo mismo que los vectores que vimos anteriormente. Podemos hacerlo más grande proporcionalmente, más alto, más angosto, editarle el ancho. También podemos modificarlo de otra forma. Sobre las fuentes, nos vamos a ir a la parte de arriba donde podemos hacer algunos ajustes más específicos sobre digamos el texto que estemos trabajando, y es por ejemplo que se ponga en negrita, que se ponga en cursiva el texto que estamos escribiendo, que se distorsione, que sea todo mayúscula, que las letras estén soldadas. Cuando se refiere soldado es que, por ejemplo, si las unimos, vamos a hacerlas más pegadas, vemos que hay líneas que se entrelazan. Si le desactivamos lo que es el soldado, vean cómo quedan las líneas, digamos que pueden quedar bastante feas ahí todas cruzadas. Entonces le damos en soldadas para que digamos como que se haga una sola letra. Entonces bueno, como pueden ver, a estos parámetros que estoy tocando, espacio H, espacio V, espacio horizontal, espacio vertical. Si le aumento el espacio, se aumenta el espacio entre las letras de forma horizontal, y si lo disminuyo, se van a disminuir el espacio entre las letras. Ahora bien, pasa exactamente lo mismo con el espacio vertical, pero se puede apreciar de una mejor forma si lo escribimos abajo nuevamente hola mundo. Entonces tenemos por ahí estas letras, y nosotros queremos darle tal vez un espaciado más, digamos, más cercano, lo que sería de forma vertical. Entonces vamos a desplegar el espacio vertical hacia el aspecto de lo que sería negativo, es decir, más cercano, y como podemos ver el espaciado se va haciendo más corto hasta que podemos pegarlo. Todo esto es dependiendo de lo que necesitemos nosotros para nuestro proyecto. Y aquí donde dice alinear, básicamente lo que vamos a hacer es alinearlo a la izquierda, al centro, donde sea que lo queramos. Obviamente va a tener el alineado al centro, al eje X, al eje Y y demás. Y básicamente esto es todo. Cabe recalcar que para el caso de las fuentes, uno, digamos, para el Lightroom reconoce fuentes externas, es decir, nosotros podemos ir a internet, fuentes que necesitemos, e instalarlas en nuestra PC, y Lightroom aquí las reconoce. ¿Y cómo las reconoce o dónde buscamos los diferentes tipos de fuentes? Bueno, nos vamos aquí arriba donde dice fuentes, desplegamos la ventanita y aquí nos aparecen todas las fuentes que tengamos instaladas en nuestra PC. Cabe recalcar que si instalamos una fuente nueva, simplemente nada más quitamos la ventanita, la volvemos a abrir y en la buena teoría ya debería de aparecer. Aquí aplica lo mismo, como les dije antes, puede rotarle y todo lo demás. Ahora bien, la siguiente herramienta que vamos a utilizar básicamente es un posicionador láser. Es decir, nos va a ayudar a posicionar el láser de forma física para más o menos hacer una especie de coordinación con el área de trabajo virtual. Supongamos el siguiente ejemplo. Yo quiero cortar esta circunferencia sobre el trozo de MDF que puse abajo de la máquina láser. Como es un pedazo y no está el área completa, yo necesito calcular si al menos la circunferencia que quiero cortar está bien centrada. Hay dos formas de hacerlo. Una de ellas es ayudándonos con el posicionador del láser. Selecciono la herramienta y una vez que la selecciono,
le doy clic donde yo necesito que el láser vaya para ver si tengo un buen punto de referencia. Como puede observar ahí, el láser en apariencia quedó abajo del MDF, por lo que si cortamos esa circunferencia no nos sirve. Por ende, lo que nosotros debemos hacer es subir de forma virtual la circunferencia para colocarla mejor sobre el trozo de MDF. Nuevamente le doy la posición, a ver ahí, y aparentemente sí está sobre, sí está el margen que necesito para cortar la circunferencia sobre el MDF. Ahora bien, ¿cómo puedo yo asegurarme que esté correcto al 100%? En el video pasado yo les dije a ustedes que habilitaran esta opción que dice mostrar botón encender láser. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, lo vamos a utilizar en este momento. Nosotros aquí necesitamos ver si no estamos cortando por fuera de lo que sería el MDF o si estamos en un lugar o margen correcto. Nos vamos aquí a la pestaña derecha donde dice mover. Si no está esta pestaña que dice mover aquí, nos vamos arriba donde dice ventana y aquí en ventana le vamos a dar en mover. Si está este check aquí, en teoría debería aparecernos aquí. Si no está el check, vean que la ventana se desaparece. Entonces, bueno, lo activamos y nos vamos a mover. Aquí en mover básicamente nos sirve es para mover el láser. Para mover el láser para arriba, para la derecha, abajo, hacia la izquierda y todo lo demás. Donde vamos a hacer referencia nosotros o lo que necesitamos ver es aquí donde dice disparar. Aquí donde dice disparar, básicamente lo que vamos a hacer es disparar el rayo láser, solo que le vamos a poner poquita potencia. ¿Verdad? Que aquí tienen un 0,50% de potencia. Entonces le damos en disparar y como podemos ver, específicamente se nos hace, espero que se pueda ver bien, se hace un puntito láser. Nos sirve nosotros para verificar. Como podemos ver, tenemos el margen derecho de la circunferencia y vemos que el rayo láser está adentro del MDF, por ende los márgenes están correctos. Vamos al margen superior, margen izquierdo y margen derecho. Esa es una forma de verificar de forma correcta si el MDF que vamos a cortar está dentro de los márgenes del área de trabajo virtual. Ahora bien, otra forma de hacerlo, pero que lo podemos ver un poco más a detalle, es utilizando las opciones de la derecha de marco y marco redondo. Este marco cuadrado básicamente lo que nos hace es que el láser hace como una especie de recorrido por donde puede estar la imagen, pero nos hace el recorrido de forma, digamos que rectangular. Si le damos este marco que está con una especie de puntitos redondos, lo que nos va a hacer es hacernos, digamos que una silueta más específica de lo que vayamos a cortar. Y básicamente para esto nos sirve el posicionador del láser sobre el área de trabajo. La próxima herramienta, que es la regla, básicamente nos ayuda a determinar algunas medidas de trazos de vectores o de distancias como tal. Si posicionamos el mouse sobre un trazo específico, ahí donde dice nodos, nos va a decir la cantidad de nodos, y donde dice segmento, la distancia del segmento o segment length, nos dice que ese espacio mide 4.03 milímetros. Esta es la forma para medir segmentos. Simplemente basta con posicionarnos sobre el segmento que queramos medir y ahí nos sale. Eso sí, el segmento que estamos midiendo es el que se pone de color rosado. Si queremos hacer una medida un poquito más larga, por ejemplo de esta punta a esta otra punta, le damos clic izquierdo, sostenemos y estiramos la medida hasta donde necesitemos. En este caso nos dice que esta medida mide 75,06 milímetros exacto. La siguiente herramienta, que es la herramienta de offset, ¿para qué nos sirve? Bueno, esta herramienta que está acá nos sirve como para generar siluetas, tanto exteriores como interiores, para un vector específico. Tenemos este vector que es un símbolo del anime de Digimon y queremos, supongamos, hacer una especie de llavero. Si lo cortamos así, evidentemente el llavero se va a desarmar, puesto que no tiene forma de llavero. Nosotros queremos darle un contorno a ese llavero. Entonces, bueno, con esta herramienta de offset le vamos a clicar y ahí le vamos a dar el tamaño de la silueta. Como pueden ver, esta es la imagen original y la que no está seleccionada es la silueta. Si le hacemos la silueta más pequeña, podemos ver que se desaparece. De 1 milímetro nos queda así, de 2 milímetros ya digamos que se soldan las líneas y nos queda una silueta más grande. Podemos hacer la silueta tan grande como nosotros queramos.
podemos cambiar el bisel, podemos ponerle que sea redonda, que sea recta, que tenga esquinas, es decir, que sea puntiaguda o que sea hacia afuera, hacia adentro, que sea hacia ambas direcciones o hacia una sola dirección. Y básicamente para esto nos sirve, es muy sencillo de utilizar y la verdad es muy importante o nos facilita mucho el trabajo para cuando queremos hacer cosas como llaveros y demás para darles una silueta específica. Le damos en OK y listo, ya la silueta me queda creada y listo para generar lo que sería, digamos, nuestro proyecto. Las siguientes herramientas básicamente nos sirven para tener una especie de tejido entrelazado entre diferentes vectores. Por ejemplo, vamos a generar un rectángulo, vamos a generar un hexágono y por X motivo yo quiero hacer que esos dos vectores o esas dos figuras se, digamos, enlacen entre sí. Entonces vamos a tener estas cuatro digamos que formas de agrupar o de cortar las figuras de forma, digamos que entrelazada. La primera, si podemos ver la silueta aquí, lo que nos dice básicamente es que de las figuras que haya, la parte donde sea la intersección se va a eliminar. Si le damos, seleccionamos las dos figuras, si seleccionamos una sola, vean que no se activa. Si seleccionamos las dos figuras, en ese caso sí se nos activa. Si le damos esta primera, observamos que básicamente va a pasar lo que la figura o lo que el dibujito nos dice, que es que se elimina todas las intersecciones que hayan o que estén por dentro de esas dos figuras. La segunda opción lo que nos dice es que se elimina la intersección. La primera y la segunda son diferentes porque en la primera dice que acepta 3 o más objetos, en la segunda simplemente son 2 objetos y si le damos va a pasar exactamente lo mismo. La diferencia entre una y otra es la cantidad de objetos que podamos utilizar o enlazar. La que sigue básicamente lo que nos dice es que se va a quedar con una parte de la intersección de las dos figuras. Entonces si le damos clic vemos que se quedó con esta parte de la intersección. Si le damos control Z nos devolvemos y le volvemos a dar clic, hace el mismo recorte, pero esta vez para el lado del hexágono. Como podemos ver, esta vez se quedó del lado del hexágono. También esta digamos que esa herramienta depende de cuál elijamos primero. Si elegimos primero el hexágono y luego el rectángulo, va a tomar como parte principal el hexágono. Si lo hacemos al revés, primero el rectángulo y luego el hexágono, va a tomar como parte principal o como objeto principal el rectángulo. Ahora bien, la última, que es la que sigue, básicamente lo que va a hacer es que nos va a dejar solo la intersección de las dos figuras. Entonces, como podemos ver aquí, ven que está en negrito la intersección. Si le damos ahí, observamos que nos va a dejar única y exclusivamente lo que sería la intersección de dos figuras. Para la siguiente herramienta, en realidad son dos. Las dos que vamos a ver son una especie de matriz o para realizar matrices. Vamos a ver esta rosa que tengo por acá como vector. Supongamos ahora que viene el Día de la Madre y yo quiero generar muchas rosas de estas, ya sea porque me las pidieron o porque quiero simplemente cortarlas para regalarlas. Entonces, bueno, tengo esta rosa. Yo podría hacer control Z, control C, control V e ir pegándolas, pero esto es muy lerdo. Como podemos ver, seleccionamos el vector que queramos trabajar y le damos aquí donde está la parte de esta matriz, de estos cuadritos. Una vez seleccionado esa parte de las matrices, vamos a ver aquí donde nos dice, bueno, la matriz cuántas columnas va a tener y cuántas filas va a tener. Yo voy a agregar tantas columnas que quepan dentro del área de mi trabajo. Como pueden ver, aquí tengo entrelazados las rosas, por lo que me va a generar un error. Simplemente aquí en el espacio de X voy a hacer que el espacio sea mayor para que las rosas se separen lo que yo necesite. Y ahora bien, ¿cuántas filas voy a generar? Aquí donde dice filas Y, dice que tengo una fila. Si genero más filas, voy a poder generar tantas filas como lo necesite. Que esto no es tan óptimo como tal vez un anidado. Bueno, para las personas que sepan un poquito más, Lightroom no tiene anidado. ¿Qué es anidar? Básicamente que el programa, mediante una inteligencia artificial, agarra esas rosas y me las acomoda de forma que pueda aprovechar muchísimo más el espacio entre rosas. Pero bueno, esa es una forma en la que también nos puede ayudar a, digamos que realizar trabajos un poquito más en serie. Y es básicamente las matrices que ustedes pueden toquetear un poquito más esos parámetros para que se den cuenta para qué sirven, que en realidad tampoco es mucho que explicar, es más que todo como ir probando. Es la otra matriz que está por acá abajo. Lo que nos sirve es, por ejemplo, seleccionamos un objeto, vamos a seleccionar un hexágono, seleccionamos un hexágono y después seleccionamos una rosa, seleccionamos el hexágono. El primer objeto va a ser, digamos que el objeto central y el segundo objeto va a ser el objeto con el cual vamos a hacer una especie de matriz
con la forma del objeto. Como pueden observar, aquí le damos digamos que los diferentes parámetros que podemos hacer copias, podemos realizar bajar, subir las copias para que sea más tupido, menos tupido, y ahí vamos a ir toqueteando las cosas. Ven que en este caso nos hizo una bonita corona y bueno, le damos en OK y aquí podemos ir simplemente soldando las imágenes para que nos quede de la mejor forma con la configuración anterior. Vamos a ver, soldamos esta con esta, soldamos esta con esta, quitándolo al centro, y ahí vamos obteniendo tal vez una corona de rosas bastante bonita con las herramientas que ya hemos visto. Y bueno, básicamente para esto nos sirven las matrices que nos propone Lightburn. Ahora bien, las últimas dos herramientas que nos quedan son estas de acá abajo. La primera, básicamente lo que nos sirve o nos ayuda es para darle dirección de corte a un vector. Como pueden ver, aquí esta flechita lo que nos indica es que la máquina, cuando corte este vector o este hexágono, va a hacerlo hacia esta orientación o siguiendo esta línea. Entonces nosotros podemos cambiar estas direcciones si fuera necesario, o podemos cambiar el punto de inicio de corte. Básicamente esto no nos aporta mucho, solo que para un proyecto tal vez determinado que lo necesitamos hacer así, pues está bien. Y la última básicamente va a ser esta de radio. Esta opción nos sirve para, digamos, si tenemos una esquina que es puntiaguda y nosotros por algún motivo necesitamos que esa esquina quede redondeada, vamos a generar o vamos a cambiar aquí la parte del radio. Y ahora bien, elegida una vez digamos la herramienta, nos vamos y nos ponemos sobre las esquinas de digamos la figura que queremos redondear. Por ejemplo, si le damos aquí, vemos que nos redondea la esquina esa que tenemos por ahí, nos aparece la curvita esa que nos dice que vamos a redondear. ¿Qué pasa si nosotros elegimos un radio muy grande? Qué sé yo, vamos a ver, un radio de 60. Cuando vea que nos ponemos sobre la esquina, nos aparece en rojo. Cuando nos aparece en rojo quiere decir que el radio excede el tamaño o excede, digamos, la curvatura que puede permitir en ese caso ese hexágono. Ahora bien, vamos a elegir un radio un poquito más pequeño, vamos a elegir un radio de 25 y verificamos a ver si nos lo permite. Entonces, evidentemente, entre más grande sea el radio que va a generar en esa, digamos, esquina, más redondeado va a quedar. Este fue un radio de 5, este fue un radio de 25, y como podemos ver, las diferencias son bastantes. Entonces nosotros podemos ir toqueteando ahí para tal vez generarle curvas a un pentágono, hexágono o a cualquier figura que tenga esquinas. Y eso sería básicamente todas las herramientas que tenemos a la izquierda. Luego en futuros videos veremos las herramientas que tenemos arriba, que sería para acomodar principalmente los vectores en nuestra área de trabajo, y lo que tenemos a la derecha, que va a ser lo de cortes, capas, consolas y demás, que podemos o que vamos a verlo en otro video. Y bueno, gente, ha sido todo por este video. Como pudieron ver, las herramientas son demasiado importantes y muchas veces desconocemos estas herramientas, ya sea por pereza, no nos podemos investigar para qué nos sirven, y nos pueden dar o nos pueden ayudar para, digamos, que dejar un trabajo más profesional y mejor terminado. Para el próximo video espero traerles las herramientas de acomodo o de, digamos, que anidamiento de los vectores, que nos van a ayudar también a simplificar o a realizar trabajos aún más específicos de una manera más profesional. Entonces, bueno, gente, sin más, eso sería todo por este video. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao, se cuidan, pura vida.